Aquella mañana, Lucía entró al hospital con el corazón acelerado. El posible donante de médula llegaría de un momento a otro para las pruebas finales. El sol brillaba con fuerza en la fachada y en las cristaleras de la entrada, como anunciando un día lleno de luz y esperanza. Sin embargo, la doctora no dejaba de sentir un leve hormigueo de nervios. Todo estaba en juego: la vida de Mateo, la gestión con la dirección y la necesidad de que la compatibilidad fuera definitiva. Ni bien pasó la puerta, se encontró a Belén en el pasillo. ¿Llegó? Hace un rato. Está completando unos formularios en el área de hematología, anunció la encargada de registros con una sonrisa entusiasta. ¿Lo has visto? ¿Cómo es?, preguntó Lucía con curiosidad. Un hombre treintañero, se llama Alejandro. Viene de Sevilla, por suerte, quiso desplazarse sin poner trabas. Según me dijo, se ofreció porque en su familia hubo un caso parecido. El alivio de Lucía se incrementó. Por experiencia, sabía que a veces los donantes se arrepentían en el último momento o encontraban dificultades personales para viajar. Pero esta vez, todo parecía fluir. Fue rauda hacia hematología para conocer a aquel posible héroe. En la sala de espera había un tipo alto, de complexión delgada, vestido con vaqueros y camiseta clara. Se le notaba algo inquieto, pero enseguida alzó la vista hacia Lucía y se levantó. ¿Eres la doctora Ferrer?, inquirió, con un acento sevillano marcado. Sí, encantada, Alejandro. Gracias por venir. Me alegra ayudar. Cuando supe la situación de ese niño, no lo dudé. Lucía sintió un nudo de gratitud. Lo saludó con cordialidad y lo acompañó hasta el laboratorio, donde los técnicos de hematología hicieron la extracción de sangre necesaria para la prueba de compatibilidad. Alejandro respondió con paciencia a todas las preguntas, firmó papeles y asintió cada vez que Lucía le recordaba la relevancia de su gesto. Bueno, ahora queda esperar los resultados, explicó la doctora. Puede tardar algunas horas o hasta un día. Intentaremos agilizarlo. No hay problema. Reservé un par de días libres en el trabajo. Y si me necesitáis durante más tiempo, me las arreglo, respondió él. Tras estrecharle la mano, Lucía se despidió unos minutos y fue a ver a Mateo. Se moría de ganas de contarle que el donante había llegado, pero el pequeño estaba sedado. La última noche sufrió una crisis de fiebre y Menéndez decidió administrarle medicación más potente para que descansara. Aún así, Lucía se acercó a la cama, le acomodó la sábana y le habló en voz baja, como si él pudiera escucharla. Ya estás más cerca de tu milagro, campeón. ¿Solo aguanta un poco más? El día transcurrió con tensión. Belén hacía llamadas y revisaba el sistema cada media hora, esperando el informe final del laboratorio. Mientras tanto, Lucía atendía otras consultas en pediatría, pero la cabeza la tenía en Mateo y en aquel hombre de Sevilla que podría salvarle la vida. Pasada la hora de la comida, Lucía se encontró por el pasillo con José, el taxista, que había venido a llevar a un paciente. Al verla, se iluminó el rostro. «Doctora, ¿cómo va todo hoy?», preguntó, expectante. «Pues muy movido. Pero estamos a la espera de un resultado crucial». «Ah, sí, el donante. Ojalá todo salga bien». Lucía apreció la forma en que los ojos de José transmitían un apoyo incondicional. Sintió un ligero cosquilleo en la barriga, algo que no experimentaba desde antes de su ruptura con Rubén. Se forzó a mantener la compostura. «Gracias por todo, José. Por cierto, si este hombre se queda varios días, voy a ver si podemos cubrirle la estancia. Si no, tal vez necesite algún traslado, lo que necesites». «Aquí estoy», afirmó él con soltura. «Digo, aquí estamos», se corrigió con una risita, al caer en la cuenta de que se ofrecía a título personal. La doctora sonrió y se despidió, regresando a sus obligaciones. Tenía la mente llena de detalles médicos, pero no dejaba de pensar en que José se había convertido en una especie de muleta emocional. Sentía un ligero pánico a ilusionarse. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que, a veces, las segundas oportunidades aparecían de la forma más inesperada. Por la tarde, el doctor Menéndez la llamó a su despacho. «Doctora Ferrer, me acaba de informar Belén que en unas horas tendremos el resultado. Quiero que prepare el protocolo de operación».
Si sale positivo, vamos a programar la cirugía en cuanto las condiciones de Mateo lo permitan. Ya lo tengo casi listo, doctor, respondió Lucía, intentando sonar tranquila. ¿Algo más? La dirección quiere el mínimo margen de error. Tendremos que vigilar que el donante cumpla los requisitos, estado de salud, tests psicológicos. De acuerdo. Alejandro parece dispuesto y en buen estado de forma. Bien. También debes saber que un periodista preguntó ayer por el caso. ¿Otra vez la prensa? Lucía frunció el ceño. Exacto. No hay que dar detalles. Solo confirmar que el menor está recibiendo atención y que se respetan sus derechos. No demos pie a polémicas, por favor, sentenció Menéndez, frotándose el mentón. A Lucía le incomodaba esa fijación mediática. Si tanto les preocupa la imagen del hospital, que piensen en apoyar con más recursos, se decía para sus adentros. Pero solo asintió y salió de allí. Finalmente, al anochecer, llegó la confirmación, 99% de compatibilidad. Las llamadas estallaron en el ala pediátrica. Belén salió de su despacho, casi brincando de alegría. «¡Es perfecto!», exclamó al ver a Lucía. «El donante es compatible, la operación puede salir muy bien». «Sí», gritó la doctora, abrazándola. «Es lo que necesitábamos». Emocionada, Lucía fue corriendo a la habitación de Mateo. El niño seguía somnoliento, pero ella tomó su mano y le habló con la voz temblorosa por la alegría. «Mateo, lo hemos conseguido. Tu donante es compatible, chiquillo. ¿Vas a tener esa oportunidad que tanto mereces?». Beatriz, que estaba allí monitoreando al niño, apretó la mano de Lucía con complicidad. Fueron segundos intensos de triunfo contenido, aunque quedaba la parte más difícil, la cirugía y la recuperación. Para celebrar, Lucía salió un momento al vestíbulo y llamó a José. «¿Sabes algo?», dijo ella, casi sin presentarse. «¿Lucía? No, cuéntame». «Es compatible». «Maravilloso», exclamó el taxista con genuina euforia. «Lo sabía, algo me decía que saldría bien. Ahora falta planificar la operación, pero es un gran paso. Quería agradecértelo. Tú iniciaste esta cadena de contactos. Bueno, solo fui un eslabón. Quien se lo ha currado eres tú». Lucía colgó con una sonrisa que no se le borró en varios minutos. Luego, supervisó con el equipo médico todo el papeleo para la intervención. Se acordó de Alejandro, el donante, que esperaba en el hotel cercano a las noticias. Fue a buscarlo para explicarle los siguientes pasos. Lo encontró saliendo de la cafetería, con un sándwich en la mano. «Alejandro, ya tenemos los resultados, eres compatible al 99%. La operación podría programarse en 2 o 3 días, en cuanto estabilicemos al niño». «Menuda alegría», exclamó él, con una cara de alivio. «Cuenta conmigo para lo que necesites». «Genial. Tendrás que quedarte al menos una semana más, por el pre- y postoperatorio». «Sin problema. Ya avisé en mi trabajo que estaría fuera. Lo único, mi familia se va a preocupar un poco, pero lo entenderán». Lucía le dio las gracias en nombre de Mateo y del hospital. Acordaron que esa misma noche un médico le haría un chequeo adicional para tenerlo todo listo. Antes de despedirse, Alejandro le puso una mano en el hombro. «¿Sabes? Yo perdí a un hermano por culpa de la leucemia cuando era chaval. Si en ese entonces hubiéramos encontrado un donante. En fin, ojalá ahora podamos salvar a Mateo». «Seguro que sí», aseguró Lucía, conmovida. Agotada, salió del hospital cerca de las 10. Al descender por las escaleras de la entrada, sintió el fresco de la noche y se detuvo un momento para contemplar el cielo estrellado. Se llenó los pulmones de aire, pensando, un paso grande hacia la salvación de ese niño. Ojalá nada se tuerza. En la acera, vio aparcado el taxi de José, que al divisarla se bajó y se acercó con su sonrisa amable. «Me imaginé que tardarías. ¿Te acerco a casa?». «Sí, por favor. Estoy muerta de tanta emoción hoy». Lucía se rió con alivio. Subieron al coche y emprendieron el camino hacia el caserón. Por las ventanillas se veían las luces tenues de las farolas que se iban apagando a medida que dejaban la ciudad atrás. Durante unos minutos, guardaron silencio,
casi por respeto a todo lo que había sucedido ese día. Luego José habló. Seguro que necesitas despejar la mente, doctora. ¿Has cenado? No, la verdad es que no. Estoy hambrienta. ¿Te apetece parar en esa venta de camino? Tienen buenas tapas y unos bocadillos increíbles. Suena tentador, dijo Lucía con un atisbo de sonrisa. Aunque es tarde, ¿estará abierta? Creo que sí. Y si no, probamos suerte en otro sitio. Lucía dudó un momento, pero al final asintió. Me vendrá bien algo de compañía, pensó. Aparcaron en una venta rústica donde apenas quedaban un par de clientes. Un camarero con bigote los saludó y, en poco tiempo, trajo un par de refrescos, una tortilla de patatas y unas tapas de jamón. El ambiente era sencillo, casi familiar. No sé cómo has podido con tanto estrés, comentó José, dando un bocado. Entre la salud del crío y, bueno, tu propia situación. Lo cierto es que no lo sé tampoco. Ella soltó un suspiro. Supongo que me focalizó en el trabajo y tiro para adelante como puedo. Pero necesitas descansar, hablar, desahogarte. Sí, lo sé. Lucía bajó la vista, removiendo el tenedor en el plato. Hoy, con lo de Mateo, por fin siento que algo bueno ocurre. Ojalá se recupere. Y luego, veré qué hacer con mi vida personal, lo del divorcio, la casa. José asintió, escuchándola con atención. No le daba consejos ni interrumpía, simplemente la dejaba exponer su dolor y sus dudas. Eso a Lucía le bastó para relajarse un poco. Habló de cómo descubrió la infidelidad, de su suegra enferma y de los sentimientos encontrados que la atormentaban. Él se limitó a asentir, mostrando una empatía genuina. «Has sido muy valiente», dijo al final, bebiendo un sorbo de refresco. Enfrentarse a esa traición y aún así salir adelante, muchos se habrían hundido. No sé si valiente o inconsciente, bromeó ella. Pero se sentía arropada por su mirada. Gracias por escucharme, José. Gracias por confiar en mí, respondió él, con un brillo en los ojos. Y no dejes de avisarme si puedo echarte una mano con algo más. Terminaron de cenar entre anécdotas más ligeras, intentando arrancar sonrisas. Lucía notó que el tiempo pasaba volando y un calor suave le recorría las mejillas. Se hacía tarde, y necesitaba madrugar para supervisar los preparativos del trasplante. «Será mejor que nos vayamos, o mañana no me levantaré», dijo Lucía. «Claro. Vamos». Salieron de la venta y se encaminaron de nuevo al taxi. El trayecto hasta el caserón duró poco, aunque a Lucía le habría gustado prolongar aquella charla un rato más. Al llegar, José aparcó y bajó para despedirse con su habitual cortesía. «Descansa, doctora. Y enhorabuena por el gran paso de hoy. Descansa tú también, José, y gracias de nuevo». Fue un instante tenso, en el que casi se rozaron las manos. Lucía sintió un latido fuerte, un impulso de abrazarlo, pero reprimió la emoción. Subió por el sendero hasta la puerta, volviéndose para decir adiós con la mano. Lo vio marcharse y se quedó contemplando las luces rojas del taxi que se perdían en la oscuridad. Ya dentro de la casa, se dejó caer en el sillón, con una mezcla de cansancio y euforia. Acarició la manta que tenía al lado y cerró los ojos. Mañana mismo, empezaremos el protocolo para el trasplante. Mateo tiene una oportunidad real. Y tal vez yo también tenga una oportunidad de ser feliz de nuevo, pensó con un leve temblor en los labios. La noche se extendía más tranquila, sin la sombra de las lágrimas. Después de tantas penas, en el horizonte se adivinaba un ligero resplandor de esperanza, en forma de donante dispuesto a salvar a un niño y de un hombre sencillo que empezaba a ocupar un espacio dulce en su corazón. El amanecer encontró a Lucía revisando, en el caserón, la lista de preparativos para la operación de trasplante. Había pasado la noche con el pensamiento fijo en Mateo y en la esperanza que representaba Alejandro, el donante. Cada tanto, recordaba también la cena improvisada con José y sentía ese ligero cosquilleo de calidez interior. Pero no tenía tiempo de distraerse, la prioridad era salvar al niño. Se duchó rápidamente, desayunó un café casi frío y salió rumbo al hospital en el autobús de siempre. Llevaba una carpeta con documentos que había estado releyendo para asegurarse de que no faltara ningún detalle en el protocolo quirúrgico.
En su mente repasaba una y otra vez las fases del trasplante, como si mentalmente estuviera dirigiendo ya la intervención. Al pisar el vestíbulo del hospital, sintió un escalofrío de adrenalina. Ese día, el equipo decidiría la fecha exacta de la intervención. Si los análisis confirmaban que Mateo estaba lo bastante estabilizado, podrían programarla en un plazo de 24 a 48 horas. Nada más llegar a la planta de pediatría, se topó con Beatriz, que la saludó con una sonrisa esperanzada. Menéndez ha citado una reunión a las 10 con todo el equipo involucrado. Quiere que veamos el estado de Mateo y fijemos el día del trasplante. Perfecto, asintió Lucía, ajustándose la bata. ¿Cómo ha pasado la noche el niño? Parece que un poco mejor. Ha estado más estable y con menos fiebre. Sigue muy débil, pero menos picos críticos. Lucía sintió un gran alivio. Era imprescindible que Mateo estuviera lo bastante fuerte para soportar la intervención. Se dirigió enseguida a la UCI, deseando comprobar por sí misma su evolución. Al entrar, vio al niño con los ojos entreabiertos, aunque pálido. «Buenos días, Mateo», lo saludó ella, acercándose a su cama. «¿Cómo te sientes?» «Cansado», contestó él, con voz apagada, «pero tuve un sueño raro. Había una luz muy grande y gente que me llamaba. Sueños extraños cuando tenemos fiebre, ya sabes». Lucía le tomó la mano. «Dentro de poco vas a tener una operación muy importante, y después, si todo sale bien, vas a ponerte mucho mejor». Mateo parpadeó, como asimilando las palabras. A pesar de su estado, dibujó una leve curva en los labios, un amago de sonrisa. ¿De verdad? De verdad, campeón. Tienes que ser fuerte, ¿vale? El niño cerró los ojos, intentando guardar energías. Lucía salió de la habitación con el corazón oprimido, pero convencida de que, por fin, veían la luz al final del túnel. En la sala de juntas, aguardaban ya Menéndez, un representante de la dirección médica y varios especialistas en hematología e inmunología. Lucía se unió a ellos con su carpeta de notas. Cuando el jefe de pediatría dio la señal, empezó la reunión. Estado del paciente, críticas de leucemia avanzadas, fallo renal incipiente, pero estable las últimas 12 horas, resumió Menéndez. Pronóstico, reservado, aunque mejorando. El donante está listo, aportó uno de los hematólogos. Hemos hecho los chequeos y no hay contraindicación. La cuestión es si esperamos 1 o 2 días más a que Mateo se recupere un poco, o actuamos de inmediato, planteó Lucía, mirando a sus colegas. Hay riesgo de que si dejamos pasar demasiado tiempo, sufra una nueva crisis. Menéndez asintió con gesto serio. Había estado supervisando a Mateo de cerca y sabía que la decisión era delicada. Nos arriesgaremos. Lo ideal sería en 48 horas, así le damos al paciente un margen para recuperarse de la fiebre. De acuerdo, coincidió Lucía. Lo prepararemos para esa fecha. El representante de la dirección dio su aprobación, recordando que el caso era muy sensible ante la opinión pública y que procuraran la máxima discreción. Cuando concluyó la reunión, Lucía sintió un nudo en el estómago. En 2 días, o quizás un poco menos, enfrentarían el momento clave. Tenía fe, pero las dudas siempre rondaban. Tras la reunión, Lucía salió al pasillo y se encontró con Alejandro, el donante, que había acudido para someterse a una prueba adicional. Lo saludó con cordialidad. «Hola, ¿qué tal todo?» «Bien, con ganas de ayudar cuanto antes», contestó él, un tanto nervioso. Menéndez me dijo que la cirugía podría ser en 2 días. Sí, ese es el plan. Mañana te haremos otro examen preoperatorio. Si todo va bien, estarás en el quirófano. Perfecto. Estoy listo. Lucía le agradeció de nuevo. Se despidió de él sintiendo un enorme respeto por su generosidad. La gente solidaria existe, pensó, emocionada. El resto de la jornada transcurrió en una vorágine de preparativos médicos y trámites de papeles. Lucía apenas tuvo tiempo de comer un bocadillo a media tarde. Cuando, por fin, decidió tomarse un respiro, su móvil vibró. Era un mensaje de Rubén. «Mi madre está muy mal. No creo que aguante mucho. Pregunta por ti». Lucía sintió un vahido de angustia.
Aún con todo el resentimiento hacia Rubén, no podía ignorar a su suegra, más sabiendo que los médicos le habían dado un pronóstico terminal. Revisó su horario y se dio cuenta de que no podría salir antes de la noche. «Intentaré ir al anochecer. Avisadme si pasa algo grave», contestó y cerró los ojos un instante, intentando no venirse abajo por la presión que empezaba a acumularse. Solo deseaba que la salud de Mateo no se viera perturbada por esa otra desgracia que la sacudía. Cerca de las 9 de la noche, Lucía dio por terminado su turno. Antes de salir, quiso ver a Mateo. En la UCI, coincidió con Beatriz, que le sonrió con un poco de cansancio. «Sigue estable, Lucía. Rezando para que aguante hasta la operación». «Lo hará», afirmó ella, acariciando la mano del niño, que dormía con un rostro más sereno. Aunque moriría por quedarse, las circunstancias la empujaban a cumplir esa promesa de visitar a María del Carmen. Tomó un taxi, esta vez uno que estaba en la fila del hospital, y llegó en menos de 20 minutos al apartamento donde vivía su suegra. Al entrar, encontró a Rubén con gesto abatido. Señaló la habitación sin hablar, y Lucía se acercó a la cama donde yacía la enferma. La impresión fue brutal. En pocos días, la mujer parecía haberse consumido aún más. Tenía la mirada vidriosa y la respiración débil. «Lucía, viniste», susurró María del Carmen, esbozando una sonrisa agotada. «Sí. ¿Cómo te encuentras?», preguntó la doctora, sentándose a su lado. «Ya ves, acabada». La mujer tosió, conteniendo una mueca de dolor. «Pero tenía que verte de nuevo». Rubén se situó detrás, con las manos en los bolsillos, incapaz de sostenerle la mirada. María del Carmen extendió una mano temblorosa hacia Lucía. «Hija, no sé si me quedará esta noche o un par de días. Siento todo el daño que te causé. No me lleves rencor al otro mundo». «Tranquila, no lo haré», murmuró Lucía, conmovida. «Ya está perdonado. Debes relajarte y descansar». La anciana la miró con unos ojos que parecían pedir un favor final. «Solo quiero que cuando yo me vaya, no permitas que Rubén tire su vida por la borda. Es débil, se deja arrastrar», soltó un suspiro penoso. «Tú eres la mejor persona que ha pasado por esta casa, María del Carmen. Él ya no es parte de mi vida», admitió Lucía, intentando sonar suave. «Pero haré lo que pueda para que no cometa más errores». La mujer sonrió apenas un instante, apretando la mano de su esnuera con la última fuerza que le quedaba. Luego, sus párpados se cerraron, y se quedó dormida o quizá desvanecida por el cansancio. Lucía le acomodó la sábana y se levantó. Rubén seguía en la puerta, con la cabeza gacha. «Gracias por venir, Lucía. Sé que no tenía derecho a pedírtelo. Lo hice por ella». La doctora se fijó en la expresión desencajada de su ex. «¿Cómo estás?» «Hecho polvo». Rubén negó con la cabeza. «Al menos no te has negado a verla». «Claro que no. Tu madre fue importante para mí». Hubo un silencio incómodo. Lucía consideró la idea de hablarle del divorcio, de sus planes, pero no era el momento. Él se pasó una mano temblorosa por el rostro. «Lucía, sé que no voy a recuperar tu amor. La he fastidiado a lo grande. Solo, quería decirte que lo siento». «Ya es tarde para volver atrás, Rubén», dijo ella, intentando mantener un tono firme. «Cuida a tu madre. Es lo único que importa ahora». Le dio una palmada en el brazo y se encaminó a la salida. Al abrir la puerta, recordó que esa casa también había sido su hogar. Sintió un destello de nostalgia, de cómo antes solía volver feliz de sus guardias, con la ilusión de un abrazo. Pero esa vida se había roto por traiciones y mentiras. Dejó atrás la vivienda y bajó a la calle, llamando al mismo taxi que la había llevado. El trayecto de vuelta hasta el caserón se hizo interminable. Al llegar, la noche era fresca y silenciosa. Lucía abrió la puerta de la casa y, sin encender las luces, se quedó unos segundos en penumbra, intentando asimilar las emociones. Le dolía el corazón pensar que María del Carmen estaba a punto de morir, pero también se sentía orgullosa de haber sabido perdonarla. Se percató de que, en la mesa de la entrada, había una pequeña maceta con una planta de romero que alguien debió dejar allí. Lo examinó con asombro y encontró una nota escrita a mano: «Para que te acompañe en tus guardias».
Un abrazo, José. Una sonrisa brotó en su rostro. Pensó en esa sencilla atención del taxista, en cómo parecía preocuparse por cada detalle de su vida. Lo colocó en la repisa de la cocina y se dijo a sí misma que, pase lo que pase, gente buena existía. Y que, a pesar de las pérdidas, todavía podía haber una semilla de un futuro mejor. Con el alma sobrecogida y la cabeza llena de planes para la inminente cirugía de Mateo, Lucía se sentó en su sillón. Se envolvió en una manta y, mirando la planta de romero, dejó escapar un ligero suspiro. Al día siguiente, empezaría la cuenta atrás para el trasplante. Y, mientras tanto, la muerte se cernía sobre su suegra. Era como si la vida y la muerte se mirasen cara a cara en la misma escena, sin saber aún qué carta final se jugaría. Con esa extraña dualidad palpitando en su interior, Lucía cerró los ojos, exhausta, tratando de hallar un fragmento de sueño donde refugiarse de tanta tensión. Mañana, sin duda, tendría que estar más fuerte que nunca. El día previo al trasplante amaneció con un cielo plomizo, como si amenazara con descargar una tormenta en cualquier momento. Lucía se levantó antes de que sonara el despertador, con esa inquietud que invade al médico cuando se acerca una intervención decisiva. El recuerdo de la visita a María del Carmen seguía ahí, pegado como un pozo de tristeza. Sin embargo, no tenía más opción que sacar fuerzas y concentrarse en la misión de salvar a Mateo. Antes de salir al hospital, regó la maceta de romero que había encontrado la noche anterior, ese obsequio que José le había dejado de manera tan silenciosa y tierna. Acarició las hojitas mientras respiraba hondo, necesitaba creer que la bondad podía florecer aún en medio de las tragedias. En cuanto llegó al hospital, Lucía se puso manos a la obra. Mateo había pasado la noche más estable y se preparaba el cuerpo para la gran batalla. Le colocarían catéteres para la infusión de las células madre de Alejandro y estarían pendientes de cualquier signo de fallo multiorgánico. A media mañana, entró en la habitación para ver al niño. Lo halló despierto, aunque débil. «Hola, mi campeón», lo saludó con voz suave. «¿Cómo te trata este nuevo día?» «Un poco mejor», contestó el niño, con un hilo de voz. «Vengo a contarte un secreto, mañana será tu día. Haremos la operación y te pondremos esa médula nueva, ¿vale? ¿Crees que saldrá bien?», murmuró Mateo, mirándola con un brillo de miedo en los ojos. «Estoy segura de que tienes muchas ganas de vivir. Eso cuenta. Y nosotros haremos todo lo demás». El niño cerró los ojos, quizá para contener un atisbo de lágrimas. Lucía le acarició la frente, haciendo un esfuerzo por no dejar ver la emoción que la embargaba. Detrás de ella, Beatriz ajustaba una bomba de medicación. «He hablado con Alejandro», susurró Beatriz, cuando Lucía se acercó. «Está tranquilo, a la espera de que lo llamemos para el preoperatorio». «Genial. Todo va según lo previsto, dentro de lo que cabe», contestó la doctora. A la hora de comer, Lucía casi se atragantó con la sopa cuando su móvil vibró y vio un mensaje de Rubén. «Mi madre ha empeorado. Los médicos dicen que es cuestión de horas». La doctora dejó la cuchara en el plato, sintiendo un vuelco. Aunque se había mentalizado para ese desenlace, no podía reprimir un temblor en las manos. Miró a Beatriz, sentada frente a ella. «¿Qué pasa?», preguntó la enfermera, viendo la palidez de su amiga. «María del Carmen está a punto de morir». «Ay, Lucía, lo siento mucho. Aunque las cosas estén como estén, ella te quería». Lucía se pasó una mano por la frente, sopesando sus prioridades. En unas horas, debía ultimar los detalles para el trasplante. Pero la suegra agonizaba, y era posible que no tuviera tiempo de despedirse más adelante. Reflexionó un instante. Finalmente, se puso en pie. «Voy a verla. Intentaré no demorarme mucho. Diles a Menéndez y al equipo que vuelvo en cuanto pueda». Beatriz asintió con empatía, y Lucía salió casi corriendo hacia la parada de taxis. Una vez en el vehículo, sintió un mareo de tensión. «Por favor, que aguante hasta que llegue», se dijo. Entró en casa de María del Carmen y la escena fue desgarradora. La anciana yacía prácticamente inconsciente, con el rostro bañado en sudor frío. Un médico de cuidados paliativos estaba allí para controlar el dolor. Rubén, hundido en un sillón, levantó la vista cuando Lucía apareció.
Sin mediar palabra, la doctora se acercó a la cama y tomó la mano inerte de su exsuegra. María del Carmen, susurró, ya estoy aquí. La respiración de la enferma era errática y débil. Con un esfuerzo monumental, abrió los ojos un instante y entreabrió los labios, intentando articular algo. Lucía se inclinó para oírla. Entre el murmullo ininteligible, distinguió apenas 3 palabras: gracias por perdonarme. Acto seguido, la anciana exhaló un leve suspiro y cerró los párpados para no volver a abrirlos. Un escalofrío recorrió a Lucía al sentir cómo la mano de María del Carmen se relajaba, perdiendo la tensión de la vida. El médico de paliativos comprobó las constantes y, con un leve movimiento de cabeza, confirmó lo evidente. Lo siento mucho, dijo, en voz baja. Rubén soltó un sollozo quebrado y se abrazó a sí mismo. Lucía se quedó paralizada, con la mirada clavada en el rostro inmóvil de la mujer que, pese a sus errores, había sido como una madre para ella. Sus emociones se mezclaban en un torbellino: pena, alivio, culpa, nostalgia. Al final, cerró los ojos y dejó rodar un par de lágrimas silenciosas. Descansa en paz, susurró, inclinándose para besarle la frente. Pasaron unos minutos confusos, mientras Rubén se levantaba para tratar de llamar a la funeraria y Lucía ayudaba al médico a anotar la hora del fallecimiento. Se sentía aturdida, como si estuviera en una de esas historias que se narran a otros y no se viven en carne propia. En algún rincón de su mente, la lucidez le recordaba que debía regresar cuanto antes al hospital. Pero, ¿cómo marcharse en un momento así? Cuando Rubén colgó el teléfono, se volvió hacia Lucía. ¿Te quedarás un rato más? Tengo que encargarme de los papeles. Lo siento, Rubén, pero no puedo. Mañana es el trasplante de Mateo, y necesito ultimar un montón de cosas, respondió ella, con voz temblorosa. Lo que necesites, avísame. Vale, gracias por venir. Sé que mamá se ha ido con un consuelo al verte. Lucía lo observó un instante, compadecida. Aunque no deseaba reabrir vínculos, comprendía que Rubén también cargaba con un dolor auténtico. Quiso decirle algo para animarlo, pero no encontró las palabras adecuadas. Le apretó el hombro con suavidad y salió del piso, dejando atrás un capítulo de su vida que se cerraba con la muerte de la suegra. En la calle, se quedó unos segundos respirando hondo. Sentía que el corazón le latía a toda prisa y la tristeza le oprimía el pecho. Sin embargo, recordó a Mateo, recordando que él luchaba por su vida. En este mundo, unos se van y otros pelean por quedarse, se dijo, levantando la mano para detener un taxi. Cuando llegó al hospital, la recibió un ambiente tenso pero esperanzado. Menéndez la llamó a su despacho. Doctora Ferrer, me han dicho que salió urgente por asuntos familiares. Sí, mi suegra ha fallecido hace apenas un rato. Lucía tragó saliva, intentando mantener la compostura. Pero aquí estoy, lista para coordinar el trasplante. Lo siento mucho. Tómese un momento si lo necesita, dijo el jefe, con un tono más humano de lo habitual. Pero tenga en cuenta que empezaremos a preparar a Mateo y a Alejandro en unas horas. Si todo está correcto, mañana a primera hora los metemos en quirófano. Lucía asintió con determinación. No podía permitirse hundirse, el niño la necesitaba. Se puso manos a la obra de inmediato, repasó los historiales, confirmó la disponibilidad del quirófano, habló con los anestesistas y revisó el equipo de soporte para la transfusión de células madre. En un abrir y cerrar de ojos, cayó la noche y seguía enfrascada en su labor. A eso de las 11, con casi todo listo, se dejó caer en una silla de la sala de estar del personal, exhausta física y emocionalmente. Beatriz apareció con un café en la mano. Tómate esto. No has parado en todo el día. Gracias, murmuró Lucía, tomando un sorbo amargo. Siento mucho lo de tu suegra. Aunque, creo que hiciste lo correcto al ir. Sí, al menos pude despedirme. La doctora se pasó las manos por la cara. Pero ahora debo centrarme en la cirugía de mañana. Beatriz la observó con preocupación. Lucía, no eres una máquina. Estás mezclando un duelo con un trasplante de vida o muerte. ¿No preferirías tomarte un momento? No puedo, cortó la doctora, negando con la cabeza. Aunque esté rota por dentro, Mateo depende de mí.
Y no voy a fallarle. Beatriz suspiró, comprendiendo que su amiga era cabezota hasta el extremo cuando se trataba de sus pacientes. Al salir del hospital, Lucía halló a José esperándola en la entrada, con gesto serio. ¿Qué haces aquí tan tarde?, inquirió, sorprendida. Beatriz me dijo lo de tu suegra. Lo siento mucho, Lucía. Pensé que quizá querrías volver a casa, y te traje un termo con té. Le tendió un vaso metálico. Sé que es poco, pero, eres un sol, José, dijo ella, con la voz quebrada. Sin decir más, subió al taxi y él arrancó. Durante el trayecto, Lucía soltó de golpe toda la tensión acumulada, confesándole que María del Carmen había muerto en sus brazos, que se sentía culpable por no quedarse más tiempo, pero que a la vez tenía el deber ineludible de salvar a Mateo. José escuchó sin interrumpir, con esa calidez de amigo fiel. A veces la vida es muy injusta, concluyó ella, limpiándose una lágrima rebelde. Mañana enterrarán a mi suegra y yo estaré en pleno trasplante. Es como si no pudiera ni llorar en paz. La vida es dura, sí. Pero haces lo correcto, doctora. Lo que tu corazón dicta, repuso José, posando por un instante su mano sobre la de Lucía. Ella sintió un calor reconfortante. No habló más hasta llegar al caserón. Allí, antes de bajar, se giró hacia él. Gracias por estar siempre en el momento justo. Estaré siempre que lo necesites, respondió, con una mirada firme. Lucía sonrió débilmente, notando cómo su dolor encontraba un breve alivio en aquella compañía. Se despidió con un nos vemos pronto, y él partió, dejando en la penumbra un silencio casi absoluto. El caserón lucía más solitario que nunca. Con la cabeza llena de planes quirúrgicos, imágenes de la muerte de María del Carmen y la sensación agridulce de una nueva conexión con José, la doctora entró y se dejó caer en el sillón. Miró la planta de romero, que seguía verde y erguida, como si le recordara la persistencia de la vida ante los embates del destino. Se quitó los zapatos, se frotó las sienes y cerró los ojos un instante. Mañana sería la jornada decisiva, el trasplante de Mateo. Tenía que reunir la fuerza suficiente para afrontarla con la mente clara y el corazón en calma. Pero la muerte que acababa de presenciar la perseguía como una sombra, recordándole la fragilidad de todo. Unos se van y otros se quedan. La única certeza era seguir adelante, con la esperanza de que, en medio del dolor, pudieran hacer algo bueno. El gran día para Mateo amaneció con un cielo impreciso, a medio camino entre claros y nubes grises. El aire olía a tierra húmeda, como si en cualquier momento pudiera estallar la lluvia. Lucía llegó al hospital antes del amanecer, incapaz de dormir más de un par de horas. Se sentía agotada, pero impulsada por una fuerza interior que la empujaba a no rendirse. Después de tantos golpes emocionales y de tanto trabajo, había llegado el instante de la verdad, el trasplante de médula. Al entrar en pediatría, vio a Beatriz preparando algunas bandejas de instrumental. Su amiga le dedicó una mirada intensa, mezcla de preocupación y aliento. Ya está todo listo. Los quirófanos reservados, el equipo avisado. Alejandro también ha llegado, está en la zona de quirófanos para los donantes, explicó la enfermera. ¿Qué tal tú? Con los nervios a flor de piel. Pero aquí estoy, contestó Lucía, intentando esbozar una sonrisa. Vamos a por ello. Poco después, una pequeña comitiva de enfermeros y médicos comenzó a trasladar a Mateo de la UCI al área de quirófanos. El niño, pálido y con la mirada perdida, apenas era consciente de lo que ocurría. Lucía caminaba al lado de la camilla, sosteniéndole la mano, mientras Menéndez daba algunas instrucciones técnicas. El zumbido de los fluorescentes del pasillo y el leve eco de pasos sobre el suelo pulido marcaban un ambiente casi irreal, como si se hubiesen sumergido en un espacio aislado del mundo. Todo saldrá bien, campeón, murmuró Lucía, inclinándose hacia él. El niño no respondió, pero notó un ligero apretón en sus dedos. En el quirófano principal, los anestesistas se preparaban para sedar a Mateo. A un par de salas contiguas, Alejandro también recibiría anestesia para la extracción de células madre. El plan era extraerlas por punción de médula ósea en la cresta ilíaca, un procedimiento algo molesto para el donante, pero fundamental para la supervivencia del pequeño.
Menéndez y Lucía se pusieron las batas estériles, gorros y guantes. Un equipo de cirujanos de hematología dirigiría la punción en el donante, mientras Menéndez y Lucía supervisarían la preparación de Mateo para recibir las nuevas células. El ambiente en el quirófano era solemne, las máquinas emitiendo pitidos, la luz blanca sobre las mesas metálicas, los sonidos amortiguados por las mascarillas. Cada uno conocía su papel y sabía que no había margen para los errores. «Anestesia lista», informó la anestesista, revisando los monitores. Mateo quedó completamente dormido. Lucía le ajustó con cuidado los electrodos y comprobó la vía central por la que entrarían las células. Sintió un nudo en la garganta al ver lo frágil que se veía el niño, tan diminuto en una cama de quirófano. Mientras tanto, en la sala vecina, el equipo de extracción trabajaba con Alejandro. Beatriz iba de un lado a otro, llevando material y sirviendo de enlace para coordinar los tiempos. Lucía apenas veía de reojo cómo la enfermera abría la puerta y se asomaba, confirmando que la punción avanzaba sin problemas. «Nivel de oxígeno estable», comentó Menéndez, chequeando las constantes en la pantalla. «Lucía, ¿tienes todo preparado para la infusión en cuanto traigan la médula?» «Sí, doctor», respondió ella, con un asomo de determinación en la voz. «Esperemos que la cantidad de células sea adecuada». Esa era la gran incógnita: ¿cuántas células madre lograrían extraer y si éstas sobrevivirían al procedimiento sin degradarse? Cada minuto contaba. Un paso en falso, y se perdería el trabajo de meses. Al cabo de una hora de tensa espera, llegó la noticia que aguardaban: la extracción había concluido y las muestras de médula estaban listas para la infusión. Un especialista en hematología, con rostro de concentración absoluta, llevó las bolsas con las células hasta la sala donde Mateo permanecía sedado. «Tenemos suficiente celularidad. Parece un buen volumen», anunció en voz contenida, como temiendo romper el hechizo de ese instante. Lucía sintió un escalofrío de emoción. Aún con el traje estéril y la mascarilla, sus ojos brillaron un segundo. Con movimientos meticulosos, conectó las bolsas a la vía de Mateo, iniciando la transfusión pausada. Menéndez y los otros doctores vigilaban las constantes vitales, listos para actuar al más leve indicio de reacción adversa. Los minutos parecían horas. La infusión avanzaba con lentitud, gota a gota, llenando el cuerpo del niño con células que, si todo iba bien, lo ayudarían a producir sangre sana. Se respiraba un silencio reverente, apenas roto por algún pitido de la monitorización o los susurros entre el personal. «Tensión arterial estable, saturación correcta», iba informando la anestesista. Finalmente, la última bolsa quedó vacía. Lucía retiró el tubo con cuidado y selló la vía. No podía evitar que sus manos temblaran un poco. A su lado, Menéndez dejó escapar un suspiro profundo. «Bien, la médula está dentro. Ahora empieza la parte más delicada, esperar a que funcione». El tono del jefe era contenido, sin euforia, sabiendo que faltaban días críticos. «Así es», asintió Lucía. «Pero lo hemos logrado, el trasplante en sí se ha completado». Un ligero aplauso espontáneo se oyó entre los enfermeros, reflejando la tensión liberada. Era un momento emotivo, mas no era el final. De hecho, la verdadera batalla se libraría en los próximos días, cuando el organismo de Mateo decidiera si aceptaba o rechazaba el injerto. Tras el procedimiento, trasladaron al niño a la UCI con un aislamiento estricto, para protegerlo de infecciones. Lucía le acomodó los cables, sintiendo un cansancio monumental y a la vez un soplo de alivio. Se quedó un rato a su lado, comprobando parámetros, y luego salió para dejar paso a los enfermeros que debían acomodar al pequeño. En el pasillo, se topó con Beatriz, quien venía corriendo con muestras de laboratorio. ¿Ha salido todo bien?, preguntó la enfermera, con ojos chispeantes de ilusión. Sí, la transfusión fue correcta. Ahora es turno de la naturaleza y la medicina postoperatoria para que las células se implanten. Lucía se apoyó en la pared, exhalando un suspiro. ¿Y Alejandro? Está en reanimación. Dicen que todo bien también, pero con algo de dolor. Es normal. Me pasaré a verlo luego. Se lo merece todo. Beatriz le palmeó el hombro, y Lucía sintió esa calidez de la amistad que tanto agradecía en estos momentos.
Cuando salió a reponer fuerzas con un café, Lucía tuvo un sobresalto al ver el móvil, decenas de llamadas perdidas y mensajes de Rubén sobre el funeral de su madre, que se celebraría esa misma tarde. Lucía apretó los labios, consciente de que no podría asistir. Estaba de guardia, y era imperativo vigilar el estado de Mateo en las primeras horas post-trasplante. Sopesó la idea de escapar un rato, pero su conciencia le gritaba que debía permanecer en su lugar. Al fin y al cabo, María del Carmen ya no estaba. Lo hecho, hecho estaba. Se resignó a enviarle un mensaje breve. Lo siento, Rubén. El trasplante de Mateo me retiene aquí todo el día. Espero que lo entiendas. Cuídate y cuida de los trámites del funeral. Hablamos en otro momento. Tras enviar el mensaje, se sintió un poco culpable, pero sabía que no había alternativa. Cogió aire y se metió el último sorbo de café para seguir con el día, que prometía ser larguísimo. Antes de volver a la UCI, Lucía pasó por la sala donde convalecía Alejandro. Lo encontró recostado, con gesto adolorido pero satisfecho. Cuando la vio, intentó sonreír. «Hola, doctora. ¿Qué tal el crío? Ya está con la médula. Todo ha ido bien por ahora». Lucía se acercó a su cama. «Eres un héroe, ¿lo sabías?» «No digas tonterías», repuso él, ruborizado. «Hice lo que habría hecho cualquiera en mi lugar». «Bueno, ojalá todos pensaran y actuaran así». Ella le dio un suave apretón en el hombro. «Descansa, te lo has ganado». «Lo haré. ¿Puedo verle en algún momento?» «En unos días, cuando esté más estable y podamos permitir visitas. A ver si pronto puedes verle dar sus primeros pasos de recuperación». Alejandro asintió, cerrando los ojos, y Lucía salió de la habitación con la certeza de que sí existían personas capaces de gestos altruistas. Esa certeza le daba esperanza no solo para Mateo, sino para su propia vida, que tan zarandeada había estado últimamente. Las siguientes horas fueron un vaivén constante de comprobaciones en la UCI. Mateo mantenía una estabilidad razonable, aunque con la amenaza latente de complicaciones, fiebre, rechazo, infección. Cada vez que sonaba una alarma, Lucía sentía un latigazo de miedo. Aún así, la tarde avanzó sin incidentes graves, lo que ya era una pequeña victoria. A última hora, Menéndez se acercó a ella en la sala de descanso. «Doctora Ferrer, buen trabajo. Podemos turnarnos esta noche, si quiere. Prefiero quedarme yo, si no le importa. Para estar atenta a cualquier variación». «De acuerdo», aceptó él, encogiéndose de hombros. «Descanse un rato, al menos». Lucía parpadeó, notando el agotamiento en cada músculo, pero sabía que no pegaría ojo. Se despidió de Menéndez y quedó de guardia con un par de enfermeros. Necesitaba vigilar de cerca a su pequeño paciente. Alrededor de las 10 de la noche, mientras actualizaba datos en el ordenador de la UCI, recibió un mensaje de José. «¿Cómo ha salido todo? ¿Estás bien?» Lucía no pudo evitar sonreír. Le respondió. «Ha ido bien, aunque aún es pronto. Yo estoy un poco muerta de cansancio, pero contenta. Gracias por preguntar». Él contestó casi al instante. «Me alegro muchísimo. Ánimo, doctora. Si necesitas algo, aquí estoy». Durante un segundo, Lucía sintió un calor reconfortante en el pecho. Entre tanto caos y tanta muerte, la luz de una posible nueva amistad, o algo más, la sostenía. Se levantó y se dirigió junto a la cama de Mateo. El niño seguía sedado, con los monitores marcando un compás estable. Lucía deslizó sus dedos con suavidad sobre la mano de él, como si pudiera transmitirle energía. «Resiste, campeón. Tienes un alma de luchador», le susurró. «Ya verás que en pocos días estarás contándonos tus sueños». El pitido acompasado de la máquina marcaba el ritmo, casi como un latido compartido. Tras tantos días de preparativos, la intervención quedaba atrás, y ahora se iniciaba una nueva fase, la más incierta y frágil, en la que todo podía pasar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, Lucía dejó entrar en su mente la posibilidad de un final feliz. Fuera, en las calles, la lluvia que amenazaba por la mañana finalmente se derramaba con furia, limpiando el asfalto y creando charcos bajo las farolas. En la penumbra del hospital, Lucía,
con los ojos húmedos de emoción, se inclinó sobre el niño, sintiendo un leve temblor. Pensó en María del Carmen, en su propia madre, en José, en la muerte y en la vida. Y, con un susurro tenue, expresó el anhelo que la mantenía en pie. Por favor, que vivas para contarlo. Las horas posteriores al trasplante se convirtieron en una larga vigilia de esperas y revisiones. Lucía apenas se separó de la UCI, quedándose a dormir en la sala de descanso del personal, o más bien, intentándolo, cada vez que la máquina de Mateo emitía un pitido o que un enfermero entraba a revisarlo, ella acudía corriendo, con el corazón en vilo. A los 2 días, los médicos seguían con lupa los niveles sanguíneos del pequeño y su evolución inmunológica. Aunque seguía muy débil y semisedado, lo importante era que aún no había ocurrido ningún rechazo fulminante. Menéndez y los especialistas en hematología parecían satisfechos, en la medida de lo posible. De momento, no ha habido complicaciones graves, comentó Menéndez, bajando la voz en presencia de Lucía. Eso es una buena señal. Sí, crucemos los dedos para que los injertos hagan su magia pronto, susurró ella, sin poder disimular un asomo de esperanza. Beatriz, por su parte, se acercaba a cada rato para traer informes o ayudar con los controles. Una de aquellas tardes, la enfermera encontró a Lucía apoyada en la pared del pasillo, con los ojos cerrados. No has dormido lo suficiente. Ve a casa, descansa algo. Estoy bien, repuso la doctora con terquedad. Quiero estar aquí cuando despierte un poco más. Lucía, de verdad, vete aunque sea unas horas, dúchate y come algo decente. Yo cuidaré de él. La doctora dudó, pero el cansancio la estaba venciendo. Además, recordó que su suegra había sido enterrada sin que ella pudiera asistir, y quizá era hora de resolver algún trámite pendiente con Rubén o, al menos, pasar por el caserón para aclarar la cabeza. Vale, me ausentaré un rato, aceptó por fin. Salió del hospital con un cielo encapotado, pero sin lluvia, y empezó a caminar hasta la parada de autobús. Sin embargo, apenas había dado unos pasos cuando se encontró con José, el taxista, que bajaba de su coche con una sonrisa. ¿Vas a casa?, preguntó. Sí, voy a intentar descansar un poco. Venga, sube. Te llevo. Durante el trayecto, Lucía se sintió muy consciente de la mirada amable de José. Observó sus manos al volante, firmes pero relajadas, y recordó los momentos de apoyo que él le había brindado sin pedir nada a cambio. Antes de llegar al caserón, se armó de valor y rompió el silencio. Oye, ¿te apetece tomar un café ahí en casa? Sé que no está en su mejor estado, pero, me encantaría, respondió él, con una calidez que hizo latir un poco más rápido el corazón de la doctora. Pocos minutos después, ambos atravesaban la verja medio oxidada del caserón. Lucía abrió la puerta y, tras disculparse por el desorden y la precariedad, lo invitó a pasar a la cocina. Preparó un café modesto, sin lujos ni cafeteras modernas. A ver si sale bebible, bromeó ella, mientras el aroma empezaba a impregnar el ambiente. Después de tanto tiempo en la carretera, he probado cafés peores, créeme, replicó José, sentándose en una vieja silla. La cocina, con su luz mortecina y las paredes descascarilladas, tenía un encanto entre rústico y algo lúgubre. Pero José no parecía molesto. Al contrario, miraba todo con curiosidad y cierta ternura, como si entendiera la historia que guardaba ese lugar. Lucía le sirvió el café y se sentó frente a él. Lo siento si no es un sitio muy acogedor. Es perfecto, porque es tu espacio, contestó él, dándole un primer sorbo a la taza. Y no está tan mal. Un par de arreglos y quedará genial. Lucía sonrió, sintiendo como la tensión de las últimas semanas aflojaba un poco en su pecho. Durante varios minutos, conversaron en un tono suave, sin prisas. Ella le contó anécdotas de su infancia allí, cómo corría de niña entre los naranjos con su abuela, y como siempre soñó con reformar la casa para pasar los veranos. Me recuerda a la casa de mis abuelos también, lejos de la ciudad. Tengo buenos recuerdos de aquella época, comentó José, con un destello de nostalgia en los ojos. A veces pienso que deberíamos volver a la esencia, a lo sencillo. Totalmente. Estoy harta de tanta mentira, tanta presión, se interrumpió, mordiéndose el labio al evocar a Rubén y su traición. Pero bueno, estoy aprendiendo a sanar.
Él la miró con delicadeza, como captando la herida abierta. Extendió una mano y rozó los dedos de Lucía con los suyos. Fue un gesto pausado, libre de prisa, que la desarmó. Notó el calor de esa caricia mínima y sintió un hormigueo agradable. Tienes que darte tu tiempo. Y yo, aquí estoy, ya lo sabes, dijo José con sencillez. Lucía le sostuvo la mirada, incrédula de que, después de tanto dolor, pudiera experimentar esa complicidad con alguien. De pronto, un impulso de honestidad la empujó a confesar. Me asusta volver a confiar. Rubén me hizo mucho daño. Y mi vida ahora es un caos. Lo sé. No tengas prisa. No quiero forzarte a nada. Él retiró la mano lentamente. Solo quiero que sepas que me importas de verdad y que no pienso traicionarte. Un silencio cargado de emociones se instaló entre ambos. Afuera, el viento meneaba las ramas y se oía el crujido del tejado. Lucía sintió que sus ojos se humedecían, intentando contener un llanto que no era de tristeza, sino de alivio. Se inclinó un poco y apoyó la frente en el hombro de José. Él la rodeó con cuidado, respetando la fragilidad de ese instante. Gracias, susurró ella, con un hilo de voz. No sé qué haría sin ti. Se quedaron así, en un abrazo tímido pero sincero, que arropaba tantas carencias. Al cabo de un rato, Lucía levantó la vista y se enjugó las lágrimas. Perdona, no quiero ser una plañidera todo el rato. No pasa nada. Mejor desahogarte aquí que guardarlo dentro, replicó él, sonriendo con calidez. Después de ese momento íntimo, la doctora sintió un gran cansancio acumulado. José lo notó. Venga, duerme un poco. Yo me quedo en el salón, si quieres. No, tampoco quiero abusar de ti, respondió ella, a medias avergonzada. Podrías irte, en serio, debo descansar. De acuerdo. Me iré, pero prométeme que no volverás al hospital hasta haber dormido algo. Lo prometo. Se dirigieron juntos hacia la puerta de la casa. Lucía abrió, y él se despidió con otro abrazo, esta vez un poco más largo, como si ambos estuvieran probando los matices de esa cercanía que surgía sin hacerse preguntas. Después se marchó y el ruido del motor del taxi se fue apagando en la distancia. Lucía se metió en el cuarto, se quitó la ropa y se dejó caer en la cama, sintiendo el golpe del colchón envejecido. Aún así, en la incomodidad, encontró un alivio inmenso, esa caricia de José, su abrazo. Eran señales de que no todo estaba perdido. Casi sin proponérselo, se durmió profundamente, sin sobresaltos, durante varias horas. Cuando despertó, el sol se filtraba con timidez por la ventana. Se sentó en el borde de la cama, se estiró y comprobó que ya eran las 9 de la noche. Había dormido casi 6 horas seguidas. Mucho más de lo que había podido en los últimos tiempos. Se levantó de un salto, notando un rugido en el estómago. Se preparó algo rápido de cenar con lo que tenía a mano. Después, revisó su móvil, varias llamadas y mensajes de Beatriz y del hospital para informarle de las constantes de Mateo. Sin emergencias, el niño se mantenía estable, sin signos de rechazo. Una ola de gratitud la embargó de nuevo. Gracias, destino, por darme un respiro, susurró. Cerca de las 11, decidió volver al hospital para la guardia nocturna, por si las moscas. Tomó un autobús, ya que no quería molestar a José a esas horas. Al llegar a pediatría, encontró a Beatriz firmando un informe. Al fin apareces. ¿Descansaste? Sí, y bastante. ¿Qué tal aquí? Mateo sigue estable. Hemos ajustado los inmunosupresores, pero de momento no hay signos de rechazo. La fiebre no ha subido. Bendito sea, exclamó Lucía, sintiendo un alivio inmenso. Voy a verlo. Entró a la UCI. El niño permanecía con los ojos cerrados, pero los valores en los monitores eran bastante decentes, dentro de su condición. Lucía se acercó a su cabecera y le susurró. Hola, campeón. Yo sabía que aguantarías. Sigue así. Beatriz, que la había seguido, le puso la mano en el hombro. Cada día que pase sin complicaciones es un paso más cerca de la recuperación. Eso espero. Lucía soltó un suspiro. ¡Qué ironía! He perdido a mi suegra, pero puedo salvar la vida de un niño desconocido. Se hizo un silencio.
Beatriz la observó con ternura, comprendiendo cuántas emociones se agolpaban en Lucía. Después, la enfermera sonrió. Las vueltas que da la vida, amiga. Nadie dijo que fuera sencillo. Lucía asintió, acariciando la mano de Mateo. Pensó en José y en la calidez que sentía a su lado, una chispa de ilusión en medio de la tragedia. A lo mejor esta es la forma que tiene el destino de reequilibrar las cosas, pensó. Un equilibrio extraño, pero necesario. Aquella noche transcurrió con cierta calma. Mateo siguió su evolución lenta, aunque positiva, y Lucía, en cada rato que podía, se sentaba a su lado, escribiendo apuntes o repasando las vías. También intercambió varios mensajes con José, contándole que ya se sentía con las pilas cargadas y que Mateo progresaba. Sus charlas eran breves, pero dulces, teñidas de una complicidad naciente. Hacía mucho que no sonreía leyendo un mensaje en el móvil, se dijo a sí misma, guardándolo con un cosquilleo en el pecho. Aún quedaba un largo camino hasta la total recuperación de Mateo, y su propio divorcio, sus miedos y cicatrices, seguían sin resolverse. Pero esa noche, el presente se teñía con un atisbo de felicidad, como un rayo que abre camino entre las nubes. Miró de nuevo al niño y rozó su mano. «Aguanta un poco más, campeón», pensó. «Yo también aguantaré, y juntos, quizá podamos descubrir que la vida puede darnos una segunda oportunidad». Queridos amigos, gracias por escuchar la segunda parte de mi historia hasta el final, espero que os haya gustado. Suscribíos al canal, dejad vuestras opiniones y escribid comentarios, me inspira para crear nuevos vídeos interesantes. Cuídense, hasta pronto.